vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida dice ahí. Gracias, Jesús, gracias. Gracias porque somos libres en ti. Tú pagaste el precio. Tú diste tu vida, Señor. Por lo que hiciste Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Estamos tan agradecidos porque aún sin merecerlo, Dios, tú diste tu vida, tú pagaste el precio, derramaste tu sangre preciosa en la cruz. Hoy somos libres. Hoy tú, Señor, nos has lavado, nos has hecho nuevos. Hoy estamos aquí de pie, Señor. Has guardado nuestras vidas, nos has sostenido, Señor. Hoy reconocemos que tu gracia es sublime sobre nuestras vidas y nuestro corazón, Señor, te canta. Nuestras vidas te adoran a ti, Dios, porque nadie, Señor, nos ha amado tanto. Nadie ha dado su vida por nosotros. Hay tantas cosas imperfectas en nuestra vida y aún así tú nos amas tanto. Aún así diste tu vida, aún así nos perdonas día a día, nos levantas, nos sostienes. Gracias, Jesús. Dile por última vez, gracias sublime. sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. A ti sea la gloria, Señor, la honra, toda la adoración. Dios les bendiga. Así damos lugar a aquí en continuo.
Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Por qué tanta seriedad? La verdad es que el tiempo de alabanza es muy bello. Más este canto a mí me gusta mucho, este último que cantaron, ¿no? Porque nos hace sentir, nos hace pensar en la obra de Jesucristo en nuestras vidas, cómo hizo su obra en nosotros, que por su gracia hemos sido salvados. Y me conmueve mucho, la verdad, este canto, aunque es un canto alegre, o sea, me llena de gozo pensar, pues uno siendo tan vil, siendo como es, que Dios se fije en nosotros, que Dios nos use, ¿no? Y que pues hoy que yo puedo estar aquí, yo digo, ay, ¿no? ¿Cómo Dios hace su obra? Porque pues todos tenemos pecado, todos somos pecadores, pero también todos somos potencialmente instrumentos de Dios. Todos nosotros los que estamos aquí potencialmente podemos ser usados por Él, por su gracia, por su obra, por su amor, por su obra en nuestra vida. Y eso de verdad me emociona. No sé si a ti no te emociona, hermano, pero a mí me emociona bastante. Y pues por eso estoy muy contenta hoy, hermanos, y es un gusto saludarles, es un gusto que me hayan dado la oportunidad de estar aquí frente a ustedes. No es fácil estar aquí porque todos sus ojos me están viendo. Ay, si no. Algunos la desvían la mirada, pero veo sus ojos. Pero fíjense que yo también los estoy viendo, así que voy a ver quién se distrae, hermanos, ¿eh? No es cierto. Y pues es un gusto estar aquí en el Día de Misiones. Es un día que ya hemos destinado, que ya hemos predispuesto para poder orar por nuestros misioneros, para poder levantar una ofrenda para las misiones. Es un día especial, hermanos, es un día especial que la iglesia ha destinado y que nosotros debemos aprovechar para pues poder enterarnos de las necesidades de cada misionero, para poder levantar una oración por ellos, para preparar una ofrenda por ellos. Y pues la palabra que hoy traigo, hermanos, nació un día de devocional. Si ustedes siguieron la lectura del devocional que nos enviaron los pastores, había una parte donde hablaba acerca de predicar la palabra de Dios. Y cuando yo leí esa parte, porque era un fragmento solamente, no eran muchos versículos, era solo un fragmento de Lucas 10. Y a mí me tocó mucho el corazón, porque yo no sé si tú cuando lees una palabra, cuando lees algo que te reta, que dices, híjole, como que aquí le estoy fallando, ¿no? Y es un llamado que Dios nos hace. Hacer los devocionales, leer la Biblia, nos ayuda a poder enterarnos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nos ayuda a tener una perspectiva correcta acerca de hacia dónde ir. Por eso es bien importante, hermanos, que sigan los devocionales, que tú tengas un tiempo de lectura bíblica, que puedas orar, que puedas en verdad relacionarte con Dios y percibir su voz hablándote. Porque realmente, desde mi punto de vista, para mí fuera Dios hablándome. Yo sentía su palabra y yo decía, es cierto, es algo que debemos hacer, es algo que no podemos dejar de hacer. Y Lucas 10, sí podemos ir todos a Lucas 10, hermanos, en el capítulo 10. Empieza hablando, ¿no? Intercede antes, pasan muchas cosas antes del capítulo 10. Una de las cosas que pasa empieza en el versículo 57 del capítulo 9. Y está hablando de los que querían seguir a Jesús. Y aquí se ve una acción bastante extraña desde mi punto de vista, de cómo Jesús les dice muchos no a personas que les decían, no, es que tengo que ir a enterrar a mi padre, es que déjame ir a despedir de mis familiares, en los versículos que anteceden al capítulo 10. Y les dice, no, pues es que no, yo tengo que ir a hacer esto, Jesús, ¿no? Desde mi punto de vista puede decir, no, pues es que, ay, pues qué mala onda, ¿no? Porque pues era algo que pues ellos necesitaban hacer. Pero estos versículos que anteceden al 10 demuestran una urgencia que Jesús tenía por compartir la palabra, porque en el contexto Jesús estaba dirigiendo hacia Jerusalén, estaba camino a Jerusalén, es decir, Jesús estaba ya en camino a cumplir el propósito por el cual había venido a la tierra, y por él tenía una urgencia, tanta urgencia había que él no podía esperar a nadie. Y ellos, las personas que querían seguirle, tenían que tomar la decisión de seguirlo o de hacer lo que ellos querían hacer. Y bueno, aquí en el versículo no dice qué decidieron las personas, pero sí dice que Dios les da esa capacidad para que decidan ir con Él o no hacerlo, porque después en el 10 dice misión de los 70.
que es muy curioso porque este capítulo es el único que Lucas expone, no se expone en ningún otro libro del Nuevo Testamento, de Mateo, de Marcos, no se expone aquí, es Lucas quien lo expone. Y es interesante ver cómo Jesús expone y cómo manda a 70 personas a hablar de Él. Pero es interesante, y vuelvo a hacer mucho hincapié en que Jesús tenía una urgencia en esto. Había una necesidad latente. Una urgencia significa hay una necesidad, una falta apremiante. Esa es una urgencia, una falta apremiante. Había una falta de poder llevar el mensaje de salvación a las personas. Y por eso Jesús se apresura a las personas para que vayan y compartan el mensaje, para que vayan y compartan. Y yo no sé si esto te suena, hermanos, pero creo que actualmente hay una urgencia por compartir el mensaje de Dios. Creo que actualmente hay una urgencia. Se nota en las personas que hay un deseo de escuchar algo que les cure esa herida que tienen en el corazón. Hay algo que les dé una respuesta a su vida. Que después de tanta cosa que está pasando en el mundo, guerras, pandemias, temblores, o sea, hay tantas cosas que están pasando que hay una urgencia en poder compartir la palabra de Dios. Deberíamos sentir la misma urgencia que sentía Jesús, porque Jesús estaba a punto de cumplir su propósito y por eso sentía esa urgencia. El tiempo se estaba acabando, Él se iba a ir. Era una urgencia, una necesidad, una falta apremiante. Y nosotros debemos pensar en esto, en nuestro tiempo, en de que hay una urgencia en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestra familia, en donde trabajamos. Y debe haber en nosotros una necesidad de compartir la palabra de Dios como una urgencia. Yo creo que una urgencia no dicen, ay, después lo hacemos, al fin ya ni modo. No, una urgencia es algo que ya tienes que tomar decisiones e ir. Por eso Jesús antecede con estos versículos del 9, del 57, que les dice, no, ya tienes que tomar la decisión, ya la tienes que tomar, no estamos ahorita para esperar que regreses, no, es que ya vamos, y por eso envía a los 70. Y vamos a empezar a ver en el capítulo 10, en el versículo 1, Dios cómo expone esta necesidad y cómo Dios la resuelve. Es bien interesante, hermanos. Tal vez estos versículos tú los has escuchado, tal vez esto tú lo has leído y decimos, no, pues sí, tienen razón, ¿no? Hay mucha necesidad. Pero vamos a ver cómo Jesús da la respuesta y cómo también nos beneficiamos nosotros mismos. Vean, dice, después de estas cosas, que ya vimos cuáles, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y pensando en la palabra mies, se hace referencia aquí a los agricultores, a un agricultor que tiene que recoger su cosecha. La mies es cuando ya está preparado el campo para ser recogido. Y si la mies no se recoge, si no hay esa cosecha, pues ¿qué va a pasar? Se va a echar a perder, se va a podrir, ya no va a servir, va a pasar el tiempo y ya no va a servir. Entonces hay una urgencia de que la mies es mucha, es decir, hay muchas personas que están esperando recibir un mensaje de Dios. Hay muchas personas que están preparados para escuchar un mensaje. Entonces, si no lo hacemos, igual que el agricultor, se puede perder todo. Muchas personas se pierden, hermanos. Cada día muchas personas se pierden. Personas que viven al lado de nosotros. Es difícil. Y yo les decía, cuando preparaba este mensaje, al igual que ustedes, hermanos, que hoy lo van a escuchar o que están escuchando, pues también para mí era un reto y para mí también era una llamada de atención, porque muchas veces nosotros nos concentramos en muchas otras cosas y nos olvidamos del propósito por el que estamos aquí. Y muchas personas se pierden, muchas personas han muerto. Muchas personas han muerto sin escuchar, sin tener esa oportunidad. Muchas personas se han negado a escuchar, nuestros hermanos
nuestros tíos. No vayamos muy lejos primero, vayamos a las personas que tenemos cerca, nuestros trabajos. ¿Cuántas personas hemos conocido en el ámbito en el que nos desarrollamos que necesitan escuchar de la palabra de Dios? Hay una necesidad latente. Donde quiera que vayamos, yo te apuesto, hermano, que donde quiera que vayas, vas a encontrar una persona que necesita a Dios. Es difícil no encontrar a alguien que digas, pues no, este no necesita. Todos necesitamos, porque todos somos pecadores. Todos necesitamos recibir el perdón de Dios. Todos lo necesitamos. Y pensando en esto, pareciera que al tener esta urgencia Jesús, lo más primordial sería, pues no 70, que vayan 200 y envíen muchos, vayan muchos a compartir la palabra de Dios. Pero la primera acción que hace Jesús, le dice, rogad. Dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué no podemos solamente enviarlos? Y porque pues ya es apremiante, ¿no? Pero Dios dice, orar, rogad al Señor de la mies. Y es curioso porque es esto, siendo esta urgencia, Dios nos pide que oremos. Y oramos, hermanos, para poder alinearnos con el propósito de Dios. Para que podamos identificar la necesidad, identificarnos con su obra, tener esa pasión por las almas perdidas. Yo no sé si alguna vez tú has orado por alguien que quiere que conozca a Dios, o sea, que tú le estás predicando y has orado por alguien. Entre más oras por esa persona, más te involucras en su necesidad y más la sientes como tuya. Entonces no te cansas, hermano, no te cansas de compartirle, no te cansas de que a lo mejor te deje plantado y que te diga una y otra vez, sí, ya voy a ir, y te diga que no te cansas, porque la necesidad por la cual estás tú orando se vuelve como tuya. La necesidad por la cual tú estás rogando al Padre se convierte como tuya, de tal forma, hermanos, que inevitablemente te conviertes en un obrero que va por la mies. Orar nos convierte en obreros, hermanos, porque nosotros no podemos, al orar por alguien, no podríamos ser indiferentes, no estamos siendo indiferentes ante la necesidad. La oración nos va a llevar a la acción inevitablemente, porque muchos dicen, pues es que orar, no perdamos el tiempo orando, vamos, prediquemos. No, pero al orar, nosotros inevitablemente nos convertiremos en esos obreros que Dios está pidiendo para la mies que tiene que ser recogida. Y es impresionante porque por eso esta respuesta da Dios, por eso esta respuesta da Jesús y dice orar. Así que hay que orar, hermanos, para que si tú en ese momento no sientes la necesidad de compartir la palabra de Dios, si no sientes esa urgencia, es porque te hace falta orar por alguien, es porque te hace falta tal vez pedir por esa persona que necesita escuchar, ese compañero de trabajo, ese amigo de la escuela, en tu casa, tus padres. Tal vez te falta orar un poco para que en ti no haya indiferencia en la necesidad que tiene esta persona de poder escuchar la palabra de Dios. Y fíjense, después en el versículo 3 dice, id, después ya los manda y les hace una acotación bastante interesante, porque les dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de los lobos. Y yo dije, pues gracias, ¿no? No, pues porque no es algo, nos está diciendo aquí que bueno, van a ir, pero pues no es algo así que digas bien sencillo, ¿no? De vamos, regresamos y nos venimos. No, es algo complicado. Imagínense un borreguito en medio de lobos, o sea, está complicado, ¿no? Salir bien librado. Pero más allá de que esto, digamos, es que es bien difícil, no, pues es que mejor no, porque pues es que vamos a ser como corderos frente a lobos. Es más bien ese reto de poder ver, es una oportunidad de poder conocer el poder de Dios en medio de una necesidad, de poder palpar la respuesta y el respaldo de Dios en medio de su obra, porque Él es el que nos está enviando. Aquí lo dice, yo los estoy enviando, yo los estoy respaldando, es mi obra, yo soy el Señor de la mies. Y aunque sea algo difícil, aunque no sea algo automático,
Es una oportunidad para que podamos conocer el poder de Dios. A veces creo que como cristianos esperamos ver el poder de Dios constantemente en nuestras vidas y decimos, sí, este es mi año y quiero ver el poder de Dios y quiero ver y sentir el poder de Dios en mi vida y quiero ser testigo de sus milagros, pero no nos atrevemos a hacer cosas como predicar la palabra de Dios, pero no nos atrevemos a poder compartirle a esa persona que vemos necesidad. Porque no necesariamente es de hacer toda la estrategia, podemos hacerlo, pero no necesariamente. Hay personas que pasan en nuestra vida de rápido y es una oportunidad para que nosotros podamos compartirle. Les comparto algo lamentable porque les digo, es alguna confrontación también personal. Hace algunos, ya como un mes yo creo, había yo estado en casa así los domingos o en la tarde los sábados y escuchaba yo a un señor que se dedicaba a vender paletas, ¿no? Seguramente alguna vez pasó por su calle, no sé si solo en qué sección se concentraba. Y un día estaba yo tendiendo mi ropa y lo escuché, y cuando lo escuché sentí la necesidad de ayudarle, de salir, de decirle algo. Era como si Dios me estuviera diciendo, ve, compártele. Pero dije en mí, híjole, no, pero es que si voy y sin nada, mejor voy a esperarme a la otra semana y le voy a llevar algo al Señor, ¿no? Le voy a llevar una despensa o algo. Yo lo pensé en ese momento. Y a la otra semana él murió. Él falleció y yo no tuve la oportunidad que Dios me ofreció para poder compartirle. Y es cuando aquí es la confrontación que nosotros tenemos como cristianos. Al poder obedecer, la mies es mucha, los obreros son pocos. Nosotros necesitamos estar preparados para poder obedecer y atender al Señor de la mies cuando nos envíe. Es importante que nosotros lo podamos hacer. Y yo entendí ese día y dije, obviamente lo lamenté, pero dije, Señor, eres tú llamándome, yo no voy a perder la oportunidad. Y ahora, de hecho ayer, por ejemplo, que estuvimos en una jornada de limpieza del trabajo, una persona que trabaja ahí conmigo me empezó a hacer preguntas y eso, y dije, no, pues esta es la oportunidad. No hay que perder las oportunidades, hermanos. Todos los días tenemos una oportunidad para poder compartir la palabra de Dios. Debemos estar preparados, orando por los perdidos, intercediendo, para que tú puedas ser sensible ante la necesidad y puedas responder rápido. No puedas ser indiferente ante la necesidad de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu vecino, que tal vez está pasando por un momento difícil. ¿Y qué le vas a decir? No seas como yo, hermano, que digas, después preparo algo. No, hermano, sé tú ir, aunque sea difícil, porque en eso veremos el poder de Dios. Y vamos rápido a leer una cita en 2 de Corintios 4:5. A ver, espérenme, hermanos. Dice en 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús. Y es cierto, hermanos, que a veces, les dije primera o segunda, ¿verdad? 2 de Corintios 4:5. Y a veces cuando nosotros pues decimos, pero pues ¿qué le vamos a decir? Es esto, es lo que cantábamos hace rato en la alabanza. Es poder predicar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque no lo estamos recordando constantemente. No traemos a nuestro presente las cosas que Dios ha hecho, porque eso que Dios ha hecho en tu vida no lo ha hecho de mano nada más, es para que tú recuerdes su poder y la obra salvadora que ha hecho Dios en tu vida. Las veces que Dios te ha ayudado, las veces en que Dios te ha dado una palabra, una respuesta.
no estamos predicándonos a nosotros, de nosotros mismos. Tenemos que predicar a Dios y la obra salvadora que ha depositado en nosotros. Porque creo que todos aquí podemos decir que Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Una cosa al menos. Pero ¿cuántas veces tú recuerdas esa obra que Dios ha hecho en tu vida y la expones hacia otra persona para que esa persona también Dios pueda hacer algo en sus vidas? Es importante que nosotros podamos realmente compartir la palabra de Dios. Y fíjense, después en los versículos 4, 5, 6 y 7, Jesús les da una serie de instrucciones. Que no lleven una bolsa, que no lleven alforja, que no se queden mucho tiempo en una casa, que no saluden. Estos versículos simplemente hacen o denotan algo derivado de la urgencia de Jesús de predicar. Es decir, no se tarden mucho, o sea, no se distraigan, no se queden casi como Adrián en todas las casas. No se distraigan porque el tiempo es apremiante. Entonces no te distraigas, no, avanza, predica, tú comparte el mensaje. Por eso les da esta serie de instrucciones, ¿ah? Y les dice también, y pasa, y lo que te ofrezcan, tú come. También está hablando ahí de la provisión que Dios les iba a dar a esos 70, de la provisión, de que Él iba a sostener la obra del que los estaba enviando y los iba también a proveer. Ahora sí que Jesús les estaba dando como que el combo completo, ¿no? Les estaba diciendo, no se preocupen, no se distraigan, vayan, hagan lo que tienen que hacer. Y después en el 8 dice, en el 9 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aquí tenían ellos esa misión. Ellos iban, esos 70 iban, como le decían, como, no sé si han visto las películas como de guerra, de castillos y de reyes, cuando siempre mandan como a un mensajero primero para prepararle el camino al rey que va a entrar a ese pueblo. Más o menos ellos iban así, iban anunciando que Jesús iba a llegar, que iba a entrar y pasar por ese lugar, y por ello tenían que estar preparados para escuchar el mensaje que Jesús tenía para ellos. Esa era la misión de esos 70. Y ellos tenían que decir, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y posteriormente dice más, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En el 12 dice, yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que en aquella ciudad. Y esto cuando lo leía era pues complicado, porque era pensar que estas personas que iban a rechazar el mensaje de Dios, pues iban a perder su oportunidad de poder disfrutar y poder obtener la salvación. Pero algo tenían que dejar claro. Les decían en el versículo 11 al final dice, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Es decir, nosotros siempre que también hablemos, que tengamos esa oportunidad, tenemos que dejar claro que el reino de Dios se ha acercado a ellos. Tenemos que ser muy claros en eso, que la salvación ha llegado a sus vidas. Tenemos que ser claros, porque es la única forma que ellos podrán entender que no habrá forma de justificar sus pecados. Porque Jesús al entrar a nuestra vida nos perdona y nos justifica. Pero si nosotros no lo aceptamos, no hay arrepentimiento y no podemos ser justificados, no entraremos bajo la gracia. Y cada persona entonces recibirá su justo castigo por las obras que ha hecho. No habrá justificación para ellos. Pero en eso radica eso que nosotros debemos de predicar. Si aquí hay alguno que no se ha arrepentido, que no ha decidido cambiar su vida, porque podemos estar en la iglesia, pero también podemos ser esto, no arrepentirnos, estar cerca de la iglesia, cerca del reino de Dios y no cambiar nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, porque es claro aquí, no habrá forma de justificar a los que ya han escuchado, no habrá forma. Por eso es apremiante predicarlo. No habrá forma en que digan, no, pues es que a mí nunca me dijeron.
A mí no me dijeron que el pecado era muerte. A mí no me dijeron que necesitaba salvación. Todos nosotros lo hemos oído. Y suena crudo, creo yo, aquí como lo menciona, porque habla del castigo. Dice, y os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, que para aquellos que no le escucharon. Y eso también les decía, es un mensaje también para nosotros, porque si nosotros también no estamos claros en lo que debemos hacer, claros en hacia dónde debemos dirigirnos y qué debemos cambiar en nuestra vida, pues no podremos ser justificados, porque no estamos abrazando la obra salvadora de Jesús. No estamos abrazando el perdón que Jesús nos ha dado. Y eso lo hacía mucho hincapié porque era la oportunidad que iban a tener las personas para escuchar el mensaje. Así que como iglesia tenemos esa responsabilidad. Como iglesia tenemos esa responsabilidad de poder decirle a las personas, sí, llevar sanidad, sí, orar, pero sí dejar en claro la salvación que Jesús expone. Porque a lo mejor solo tendremos una oportunidad para poder hacer entender a esa persona que necesita la salvación de Dios, que necesita el perdón de Dios, que necesita escuchar a Dios y aceptarle. Y les decía, hermanos, en un momento que pues esto es como todo completo. Siempre que leemos la palabra, Jesús, Dios nos muestra su palabra y a lo mejor podemos tener miedo y decir, ay, híjole, pues es que está bien difícil, pues cómo yo voy a predicarle si no, pues si yo también no estoy tan bien, no estoy fallando. Pero es una oportunidad que tenemos, hermano, para poder nosotros recordar la obra de Dios y poder realmente tomar esas manos a la obra y decir, sí, orar y hacerlo, hermanos. Y la oración nos tiene que llevar a la acción. Y no tenemos que perder la oportunidad, porque muchas veces la iglesia, a veces decimos, no, pues es que la iglesia está apagada, la iglesia está como apática. No sé si alguna vez has escuchado eso, o tú lo has sentido, ¿no? Decías, no, pues es que nuestros hermanos, todo el mundo estamos así como apagados, como apáticos. Y una de las cosas que creo que por lo que pasa es porque no predicamos la palabra. O sea, más podemos orar, a lo mejor leer y eso, pero no llevamos a la acción lo que nosotros estudiamos. Y a veces la apatía, a veces el cansancio, a veces el ser indiferentes a lo que estamos haciendo, es porque realmente no estamos predicando la palabra de Dios. No estamos en ese gozo, porque fíjense, en el versículo ya 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios no se sujetan en tu nombre. Y bueno, es importante aquí, aunque no hace mucho así énfasis, pero dicen, volvieron los 70, volvieron completos, ¿no? Después de ser una misión difícil y peligrosa, que Jesús les dijo, pues van a ser como ovejas entre lobos, pues volvieron completos, no faltó ninguno, ¿no? Y dice, volvieron con gozo. A veces si nos hace falta gozo en nuestra vida, es porque nos hace falta ver el poder de Dios en acción. Nos hace falta compartir a otros. Yo recuerdo y es que sí es verdad, hermanos, cuando salimos al panteón o así hace años, ese tiempo que hemos hecho, pues obviamente llegas con gozo, ¿no? De decir, no inventes, lo logramos, Dios nos usó, yo le compartí a esta persona, y entonces ves el poder de Dios en acción y hay un gozo en ti, a pesar de que tengas problemas, porque pues no predicando se van a ir nuestros problemas, ¿verdad? A pesar de que tengas dificultades, a pesar de que el contexto en el que vivamos no cambie, hay gozo en nuestra vida, porque pudimos compartir la salvación de Dios, porque pudimos compartir el mensaje por el cual nosotros tenemos un propósito de vida, por nosotros tenemos un sentido en nuestro vivir, tenemos gozo. Pero a veces la iglesia se queda sin ese gozo porque no se comparte la palabra, porque no podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por eso les decía, hermanos, es súper retador, porque nos lleva a pensar y decir, híjole, ¿realmente estoy viviendo en gozo en mi vida? ¿Realmente estoy viviendo la palabra de Dios?
¿Realmente estoy haciendo el trabajo por el que Jesús me ha puesto en este lugar, en esta colonia, en esta escuela, en este trabajo? Porque nosotros podemos decidir, hermanos, que la iglesia sea una cosa más a la que hay que atender en nuestra vida, algo más a lo que tengamos que asistir, un compromiso más al que hay que hacer, o hacer de Jesús un modo de vida, de tal forma en que sea inevitable compartir su palabra, de tal forma en que no nos cueste y que aunque pasemos por dificultades, aún tengamos una palabra para el que está desconsolado, aún tengamos una mano de ayuda para el que necesita. Aunque nosotros también estemos pasando por situaciones difíciles, y vivir en gozo, poder experimentar el poder de Dios en nuestra vida, poder experimentar cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que decidir, necesitamos decidir realmente hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque ciertamente aquí Jesús iba a hacerlo, Jesús iba a pasar por esas ciudades. De todos modos, Jesús iba a compartir el mensaje, pero aún así decidió enviar a los 70. Vamos a Mateo 35. Ay, no, a ver, espérenme. Espérenme. No llega al 35. Se me hace que escribí el versículo y no escribí el 3:5 se me hace. Híjole. Ay, no, perdí el versículo, hermanos. Pero es que hay un versículo donde habla y dice esta misma parábola que Jesús iba. Ay, se me fue. A ver, espérenme. Ahorita lo encuentro. A ver, espérenme, aquí lo tengo anotado. Y es que Jesús, hermanos, iba a pasar por esas ciudades de todas formas, iba a ir, y aún así Él envió a sus discípulos a que pudieran hacerlo, a que realmente experimentaran esto, porque aún así, hermanos, aún así Él envió a estas personas, aunque Él iba a pasar. Y es que les debo el versículo, hermanos, pero Él inicia el versículo diciendo que Él recorría todas las ciudades, que Él recorría cada una de las ciudades. 9:30, les diga, anoté el versículo y no el capítulo. Mateo 9:35 dice que él recorría estas ciudades. Muy bien, hermanos. Ahora sí que ahí se vio la agilidad. Gracias, Jessy. Sí, miren. Pues mira, el tema dice, la mies es mucha, que están hablando del mismo tema y están recurriendo al mismo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, Jesús iba a hacer ese trabajo. Jesús ya sabía, porque era su propósito, de todos modos iba a ir a hacer ese trabajo, pero decide enviar a los 70 con el único propósito de que ellos también experimentaran el poder de Dios, de que ellos vieran cómo ellos podían ser instrumentos de Él, instrumentos para llevar la gloria de Dios a otro.
Y la pregunta aquí, hermanos, la pregunta crucial aquí es, ¿nosotros estamos siendo instrumentos frente a la urgencia que existe de predicar la palabra de Dios? ¿Realmente está siendo ese instrumento que Dios nos ha llamado a hacer en tiempos de urgencia? Porque al igual que Jesús tenía la urgencia de poder compartir la palabra de Dios, nosotros debemos de tener esa urgencia en estos momentos. Decíamos al inicio, todo lo que está pasando, todas las cosas nos apuntan simplemente a algo, que son tiempos finales. No podemos pensar en otra cosa, hermanos. No podemos pensar y decir, no, pues se va a calmar la cosa, el asunto va a mejorar. No, la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos realmente pensar y considerar lo que Dios habla en nuestras vidas. Realmente considerar que lo que nos dice en la Escritura y de la consecuencia que las personas van a tener si no escuchan la palabra de Dios. Si no escuchan, las personas van a sufrir un castigo eterno, no podrán ser justificados por Dios. Y en nuestro corazón no debe haber indiferencia, hermanos. No debe haber indiferencia al poder predicar la palabra de Dios. Yo no sé, quisiera que pensaras cuándo fue la última vez que tú llevaste a alguien a la presencia de Dios, realmente que lo aceptara y que le has dado seguimiento y que puede estar aquí sentado o que puede estar en una iglesia congregado. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Piénsalo. Realmente que hiciste ese trabajo, que pudiste hacer, que tuviste esa oportunidad de compartir el mensaje y esa persona a la que le compartiste fue salva. ¿Cuándo fue la última vez? Si ya pasó mucho tiempo de esa última vez, hermano, de cuál tú llevaste a una persona realmente a los pies de Jesús, es urgente que realmente podamos tomar manos a la obra, que realmente podamos pensar y decir, no podemos quedarnos callados. Hay una urgencia en la cual nosotros necesitamos llevar la palabra de Dios a la vida de las personas. Ahora en tu familia piensa cuántas personas no conocen de Dios. ¿Cuántas personas no conocen de la palabra de Dios en tu casa o con tus tíos o tu familia nuclear o tu familia extensa? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos tíos? ¿Cuántos primos? Yo creo que son más de uno en algunas familias. Y entonces nosotros no estamos atendiendo al Señor de la mies. La mies es mucha, hermanos. No necesitamos, los misioneros hacen este trabajo de ir y nosotros apoyamos las misiones, pero nosotros aquí también tenemos un trabajo, hermanos. Y si tú has perdido el gozo en tu vida, si tú has perdido la perspectiva, yo te invito a que prediques, a que te involucres, porque en eso radica nuestra existencia, hermanos. En eso radica la razón de ser de nuestra iglesia, de poder traer a otros a los pies de Jesús. Y así también, hermanos, experimentaremos una vida de gozo, una vida de poder, una vida de gracia. Podemos saber, hermanos, ayer estábamos compartiendo con los jóvenes y hablábamos acerca de los sueños y los deseos que tenemos en nuestras vidas, de lo que deseamos y de lo que esperamos, ¿no?, en un futuro. Y a veces le decía, invertimos mucha energía pensando en eso, pero nosotros debemos poner primero a Dios, porque Él nos los va a dar. Busca primero el reino de Dios y lo demás añadido. Haz el trabajo que Dios te ha traído a hacer y lo demás añadido será. Y a veces nos cuesta creerlo, y le digo nos cuesta porque sí cuesta, hermanos. Cuando eres joven, tal vez, cuando eres adulto y dices, no, pues es que yo tengo que trabajar, ve por mi familia, y eres joven y dices, no, es que yo necesito hacer esto. Y entonces empiezan a haber un buen de pendientes en tu vida, un buen de cosas que empiezas a pensar y dices, no, pues luego predico, luego le dedico más tiempo a esto, porque pues es que si le predico a esa persona necesito tener tiempo para poder compartirle, tiempo para sentarme, explicarle, y no queremos involucrarnos porque tenemos otras prioridades. Pero la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y lo demás añadido será.
Y cuando eso lo entendemos, hermano, se vuelve, como les decía, en un modo de vida. Se vuelve en una forma en la cual nosotros aprendemos a vivir como cristianos, como iglesia. Y ni siquiera se vuelve una carga pesada, hermanos, porque predicar la palabra de Dios no debería de ser una carga. Debería ser esa búsqueda de conocer el gozo de Dios, como estas personas, como estos 70 lo experimentaron. Una búsqueda de eso, de poder vivir una vida extraordinaria, de poder ver una vida en donde tú seas instrumento de Dios y veas el cambio en las personas. Veas cómo las personas cambian y cómo Dios hace la obra, así como tú la ha hecho en ti, así la puede hacer en otros. Pues si Dios nos ha cambiado, hermanos, siendo nosotros como somos, Dios lo puede hacer a otra persona. Hay que esforzarnos, hermanos, hay que dirigirnos en esto. Siendo Jesús, que Él podía hacerlo, Él decidió enviarlos. Y Él ha decidido hoy enviarte a ti, hermano, a que seas instrumento, a que seas como esos 70. No se garantiza que sea fácil, pero sí Dios garantiza estar con nosotros, que habrá gozo, que Dios hará una obra en tu vida y que mostraremos a las personas la obra que también Dios ha hecho en tu vida. Así que te invito, hermano, a que te pongas de pie en esta tarde y a que reflexionemos, hermano, a que reflexionemos acerca de lo que el trabajo que estamos o no haciendo en nuestra vida cristiana, acerca de lo que nosotros estamos experimentando en el ámbito de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde estemos, hermanos, en nuestra familia ahí nuclear. Si realmente estamos haciendo ese trabajo, encontremos el gozo de Dios predicando, encontremos el gozo de Dios hablándole a otros de la palabra. Si no encontramos sentido en nuestra vida es porque necesitamos compartirla. Vamos a orar. Amado Padre, tú conoces el corazón de tu iglesia en esta mañana, Señor. Conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos y conoces ciertamente, Padre, si hemos fallado o no. Conoces ciertamente, Señor, si nuestro corazón ha sido indiferente ante las personas que se están perdiendo, Señor. Conoces ciertamente, Señor, si nuestro corazón, Padre, no ha hecho caso las veces que nos has dicho que hablemos de ti. Si nos hemos negado, si hemos preferido tener otras prioridades como las personas que hablan la Biblia, Señor. Tú conoces nuestro corazón y por eso te pedimos perdón, Señor. Porque ciertamente hemos fallado, Señor. Porque ciertamente no hemos hecho lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Y hoy te pido, Señor, que tu iglesia ruegue al Padre por más obreros. Y nosotros podamos ser esos obreros que van a la mies. Son tiempos de urgencia, Señor, de una urgencia latente. La gente te necesita, Dios. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho caso. Ayúdanos a que esto se convierta en una forma de vida. Ayúdanos a no temer, Señor, al hablar, porque tú estás con nosotros. Ayúdanos, Padre, a que tu iglesia pueda experimentar tu poder, Señor, y tu gloria cuando hable a otros, cuando otros escuchen lo que has hecho en nuestra vida, cuando expongamos tu palabra, que otros crean, Señor. Úsanos, Señor. Dile con tus palabras: úsame a mí. Yo quiero experimentar el gozo de tu salvación. Yo quiero experimentar tu poder en mi vida. Quiero ser ese instrumento. Ya no quiero ser más apático. Ya no quiero ser indiferente. Ya no quiero no tener sentido al venir a la iglesia. Señor, tú pon sentido en nuestras vidas y ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Eres tú, Señor, el que obra. Obra en tu iglesia, obra en mis hermanos, Señor. Padre, que podamos encontrarnos contigo y que pongas ese propósito ante esta urgencia. El mundo se pierde, la mies es mucha, el castigo está latente.
No podemos ser indiferentes, Dios. Haznos valientes. Danos la capacidad. Haz tu obra. Haz tu obra, Señor, en cada uno de mis hermanos. Alza tu mano, dile: Señor, hoy, Señor, me presento ante ti. Hoy, Padre, decido no ser indiferente ante este llamado. Úsame, ya no más indiferencia, ya no más boca cerrada, ya no más. Señor, convierte esto en un modo de vida, Señor. La mies es mucha. Dile: hoy yo quiero ser un obrero, Señor, que recoge la mies. Hoy quiero ser, Señor, esa persona que acude a tu llamado, que no es indiferente, Señor. ¿Hace cuánto tiempo, Señor, no trajimos a alguien aquí a tus pies? ¿Hace cuánto, Dios? Perdónanos. Perdónanos, Señor, y danos esa fuerza para hacerlo. Queremos ir, Dios. En tus manos estamos, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Señor, tú nos llamaste. Tú nos llamaste a ser sacerdotes. Tú nos llamaste a ser real sacerdocio. Y esa investidura que tú nos has dado es para llevar bendición a nuestros vecinos. Bendición, Señor, a las personas que nos rodean. Tú nos has capacitado, Señor. Tú has capacitado a tu iglesia. Y tu iglesia necesita oír tu voz. Necesita dejar de oír las voces que el enemigo, Señor, pone, Padre, y que tu iglesia tenga la libertad. Esa libertad para predicar tu palabra. Esa libertad para ministrar a otros. Tu palabra dice, Señor, que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Tu palabra dice, Señor, que nos has llamado a tener autoridad sobre toda potestad demoníaca. Y, Señor, tú nos has llamado. Padre, permite que tu iglesia pueda oír tu voz, esa claridad, Dios, esa voz clara, Padre. Que en esta mañana el llamado que tú nos estás haciendo pueda, Padre, cada uno atenderlo y usar, Señor, su corazón, sus manos, su voz, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Sí, Jesús. El día de ayer fui a